que sí, son mis hermanos, lavados, limpiados y santificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que somos hermanos, no hay duda alguna. Bueno, qué bendición estar una vez más con ustedes. Me siento muy contento de estar en mi tierra, Ibagué, tierra donde Dios me permitió nacer, ¿sí? Y desde Bogotá, capital de Colombia, siempre orando por Ibagué, siempre orando por esta hermosa ciudad y también orando por esta comunidad, bajo su gloria. Estamos en oración, estamos también en el ayuno que tenemos los sábados, teniendo en cuenta también las iglesias que se están desarrollando y orando por los pastores, por los líderes y por todas las familias, grandes, medianas y pequeñas. Así que me siento muy contento de saber que al estar aquí estoy con mi familia. Amén. Bueno, antes de compartir la palabra del Señor, me gustaría que hiciéramos una oración por nuestro hermano Israel. Ustedes dicen, ¿cómo así nuestro hermano Israel? Es que nosotros somos la hermana, la iglesia, de una forma u otra, somos parientes con Israel. Estoy hablando del pueblo de Dios. Amén. Israel, antes de nacer la iglesia, nació bajo una promesa que Dios le hizo ¿a quién? A Abraham, ¿verdad? Abraham. Entonces, ustedes ya saben la historia de ese conflicto que ha habido hasta el día de hoy, donde por desobediencia de Abraham y de Sara, de Sarita, que se puso a decirle a su esposito que no podía tener ya hijos, que era estéril, que ya era una vieja, que en fin, que tal cosa. Y entonces dijo, y mi hijo, allégate ahí a la egipcia, Agar. Y entonces era más joven, lógico, en fin, y quedó embarazada con el permiso de su mujer, porque hay cosas que a veces por desobedientes y por necios hacemos cosas que no deberíamos de hacer y después nos va a pesar, y nos va a pesar por qué hice esto y por qué hice aquello. Y Abraham ya había recibido la promesa, y cuando Dios promete algo, ¿qué? Lo cumple. Y a los 75 años Dios le prometió que le daría un hijo, que le daría descendencia. Entonces, aunque él creyó, a veces no ha de faltar quienes estén alrededor comiencen a decir, pero ¿qué ha pasado? En fin, y a la familia también. ¿Acaso usted no es cristiano? ¿Acaso usted no es cristiana? Ay, mire, y está enfermo. Ay, mire, y no, esto. Entonces comienzan a veces, aún los familiares cercanos o amigos, a tratar de desanimar para que declinemos en nuestra fe, en nuestra esperanza. Pero bueno, Abraham es el padre de la fe. Amén. Y hoy voy a estar compartiendo sobre Abraham, la fe de Abraham, ¿sí? Como el padre de la fe. Pero antes entonces vamos a hablar porque, pues, al haber nacido, no el hijo de la promesa, sino el hijo de la promesa vino después de que cometieron este error, esta pareja, Abraham y Sara. Entonces Agar tuvo un hijo llamado Ismael. Ismael es el padre de los árabes hasta el día de hoy. Y hay un conflicto entre Ismael y su hermano Isaac, que es o representa a Israel. Entonces, esas peleas son entre familia, pero entonces Ismael, que se levantó como hijo de Abraham, mas no de la promesa, con sus descendientes, los árabes, han estado siempre atacando a Israel y buscando cómo causarle daño, y sienten odio contra Israel, porque de una forma u otra es Isaac, ¿verdad? Para luego venir Jacob, y Jacob llamado luego Israel, y las 12 tribus, y de esta manera pues es el pueblo escogido por el Señor. Entonces hay celos, hay envidia,
contiendas, hay muertes. Y ya pues entonces se levantan estas situaciones. Pero también a través de la historia los filisteos se han entrometido mucho atacando a Israel. Y en la historia bíblica encontramos cómo oprimieron a Israel por causa de Israel ser desobediente. Vinieron muchas situaciones y muchos problemas, y Dios de una forma u otra permitía que los filisteos oprimieran a Israel, porque a veces Israel se volvía descarado, adorando a otros dioses y haciendo algunas cosas y no obedeciendo a Dios. Entonces vienen consecuencias. Pero Dios nunca se ha apartado de Israel, porque ama a su pueblo. Y los filisteos de esa época causaron mucho daño, pero Dios le dio la victoria a Israel. Y hoy en día los filisteos es estos grupos de Palestina, ¿sí?, que tienen una mezcla, pero que en su historia es como si fueran los filisteos, que odian a Israel y quieren verlo destruido, que desaparezca. Entonces en este momento hay un conflicto, y el mundo, sí, parece ser que están es más a favor de Palestina y en contra, ¿qué?, de Israel. Y Israel es una nación de paz, no quiere conflictos, quiere progresar. Los mejores médicos con el premio Nobel, se lo han ganado los judíos, los científicos. Todo lo que tiene que ver la parte de la ciencia tiene que ver con Israel. Todo lo que tiene que ver con la seguridad tiene que ver con Israel. Y ustedes dirán, pero si es el ejército a nivel mundial muy reconocido por sus estrategias, por muchas cosas, el por qué ahora son sorprendidos por el grupo terrorista que causó este daño hace 15 días. Bueno, porque Dios lo ha permitido. Lo ha permitido porque la nación de Israel estaba con toda su comodidad, como suele pasar con muchos creyentes hoy en día a nivel de la iglesia de Jesucristo, que por causa de la bendición que Dios le da a sus hijos, al que tiene empresa, al que tiene sus negocios, al que es un profesional, ustedes y yo somos bendecidos desde que somos cristianos, ¿sí o no? Somos bendecidos, pero hay cosas que a veces mucho creyente se vuelve conformista y se vuelve muy tan tranquilo que ya no ora, ya no ayuna, ya no busca de Dios. Este templo debería estar lleno ya, porque hay más creyentes, ¿sí o no? Pero a veces si llovió, qué pereza, está haciendo frío, mejor me quedo en casa, lo veo más bien a nivel virtual. Y no debe ser así cuando dice la palabra, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces nos volvemos muy cómodos. Israel tenía todos los regalos y los tiene de parte de Papá Dios. Cuando digo regalos, es que no le falta nada a Israel. ¿Lo tiene qué? Todo lo tiene. Y desde el 14 de mayo de 1948, ¿sí?, del 14 de mayo del 48, que fue nuevamente constituida como Israel, constituida como nación, comenzó a ser bendecida ante el mundo. Ganó la guerra de los 6 días, ha sido prosperada, ha sido bendecida en muchas cosas. Pero entonces la comodidad los llevó a la tranquilidad y se olvidaron de Dios. Y los jóvenes de hoy en día judíos ya no están leyendo la Torá, que es pues las escrituras para ellos, los judíos, la Torá. Nosotros pues en la Biblia es la palabra de Dios, o más bien la Torá, todo lo que tiene que ver con los libros de Moisés, el Pentateuco. Y entonces muchos jóvenes hoy en día, como en el pasó hace 15 días, era la fiesta de los tabernáculos, era ya el concluir la fiesta en un sabbat, y era para estar reunidos en familia, pero también alegrarse, para danzar y adorar al Señor. Pero más bien muchos a veces se dedican a otras cosas, y a veces ahí en el lugar donde estaban, en vez de exaltar el nombre del Señor, en una fiesta mundana, hasta con un muñeco Buda colocado allí,
entonces se introducen los ídolos y la nación Tel Aviv, ¿sí? La capital ahora es nuevamente Jerusalén, pero anteriormente, por un buen tiempo, fue Tel Aviv. Y Tel Aviv y Jerusalén son diferentes. Tel Aviv, porque estuve allá y me permitió conocer ese Israel. Y Tel Aviv es una ciudad muy actualizada, muy moderna, una ciudad con edificios, unas cosas muy bonitas, y en fin, pero hay mucho modernismo, pero es llamada la capital prácticamente mundial de todo lo que tiene que ver con Sodoma y Gomorra. Sí, me hago entender, o sea, la parte gay, en fin, pues sabemos que cada cosa tiene sus leyes, pero están profanando de una forma u otra lo que es la nación, lo que es Israel. Y mientras Jerusalén, si ustedes ven que aún está siendo protegida, porque es la nación donde Cristo va a reinar, donde Cristo va a gobernar. Entonces, oremos al Señor. Y hay cosas, hermanos, que Dios permite. Y creo que esa comodidad lo lleva ahora a reflexionar y a decir, tenemos que buscar. Ahora vemos ancianos en el muro de los lamentos, vemos muchachos llorando, familias llorando. El muro de los lamentos es un muro que es donde fue construido el primer templo por Salomón, luego el segundo templo por Herodes el Grande, y quedó esa parte de ese muro, y allá está la cúpula, la mezquita de Omán en el otro lado, que la tienen los musulmanes, que tiene que ser derribada, algo sucederá, y entonces se construirá el tercer templo. Entonces esa pared, en este lado los judíos vienen, en la otra parte de la pared está la mezquita, y no se le permite pues a los judíos en esta mezquita. Por lo tanto hay un problema terrible, pero como es el lugar donde se va a construir el tercer templo, entonces ahí los judíos están en el muro de los lamentos llorando, clamando, y ahora Dios está dando palabra, y Dios está hablando a los ancianos que están llorando y están clamando. ¿Cuántos creen que va a suceder un milagro? Va a suceder un milagro. Pero tampoco Dios no va a desamparar, lógicamente, a los palestinos, porque son seres humanos. Pero como están los filisteos, que son ese grupo terrorista, entonces esto es algo que son las astucias del enemigo. Y en este momento hay un conflicto por la liberación de los judíos, que son como 150, 160, algo así. Entonces tienen que usar mucha estrategia los judíos, mucha sabiduría, para poder ir al rescate de los que están aprisionados. Porque si atacan inmediatamente Israel, se mete, destruyen al grupo Hamas, y lógicamente habrá una mortandad terrible. Y los secuestrados son los que van a pagar ¿qué? El bulto, como dice, llevar el de muerte. Entonces oremos al Señor, hermanos, porque en este momento es algo muy terrible lo que está pasando. Solamente un milagro de Dios, amén. Entonces nos conviene a nosotros. ¿Por qué les digo que somos el orar por Israel, que es como nuestro hermano mayor? Recuerden que en el hijo pródigo, ¿sí?, el hermano mayor se disgustó con el papá y le dijo: papá, pero ¿cómo es así? Viene mi hermano, o sea el menor, se emborrachó, hizo todo lo que quiso, y en fin, y ahora tú lo recibes y hay fiesta para él, ¿y yo qué? Y le dice el papá: hijo, tú lo tienes todo esto, porque Israel fue primero, nosotros los gentiles fuimos después, y los gentiles fuimos llamados a ser la iglesia de Jesucristo, no somos judíos. Por lo tanto, como gentiles pertenecemos ahora a Dios, pero de los dos pueblos, judíos y gentiles, Dios ha unido para llamar ¿qué? La iglesia. Entonces Israel sí es nuestro hermano mayor, y nosotros, la iglesia, somos la hermana de Israel, somos la amada de Cristo. Oremos. Aquí hay una palabra que el Señor me dio mientras oraba por Israel esta semana, y quiero que voy a leerla aquí rápidamente.
y está en Isaías 54, 4 al 8. Mire lo que dice. El título es el amor eterno de Jehová hacia Israel. ¿Cuántos creen que cuando dice amor eterno, qué les parece? El amor eterno que cuando usted se casó, yo me casé, ¿verdad? ¿Qué nos dijeron? Ama a su esposa y está dispuesto a ayudarle en los momentos de sufrimiento, de dolor, hasta que la muerte le separe. Y dijimos sí, sí o no, el hombre como la mujer. Por eso en mis 39 años de casado que llevo, sé que con mi esposita moriremos, si ella muere primero o yo muero primero, pero hasta que la muerte ¿qué? Nos separe, que así sea. Y el amor eterno de Dios para con Israel no es por unos días. Así que lo que está pasando allá, ¿sí? Dios lo sabe, pero Dios no va a permitir que Israel desaparezca, ni que Irán destruya a Israel como piensa hacerlo en segundos, porque ya dijo que solo con una bomba que lance hacia Israel toda la nación sería destruida. ¿Será que Dios lo va a permitir? No. Así que descansemos en el Señor. Pero miren lo que dice Isaías 54, 4 al 8. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, haciendo referencia ¿a quién? A Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Dios te da la tierra, dice Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné. Parece que esto es lo que está también, bueno, ha pasado muchos momentos difíciles Israel, pero está también pasando como dice este texto. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes ¿qué? Misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Amén. ¿Sí ve que hay cosas que Dios permite? Amén. Pero ¿será que es para mal o para bien? Para bien. Israel recapacitará y la opción es buscar a Dios mientras puede ser llamado. Su vida y mi vida es una bendición en las manos del Señor, pero sepa que cualquier cosa que le suceda a usted o a mí no es para mal, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Oremos por Israel en este momento, hermanos. Levántense, por favor. Oremos y clamemos por nuestro hermano Israel. Y oremos por los niños, por los preadolescentes, por los adolescentes, por todos los judíos, pero también por los niños de Gaza, de esta ciudad fronteriza, que están sufriendo la guerra. Son niños inocentes, niños que tienen padres que han sido engañados por Satanás para que odien a los judíos. Oremos a Dios. Padre eterno, en esta hora, Señor, tú nos permites hacer una oración por Israel. Señor, la nación de Israel está en este momento en un callejón sin salida. En estos momentos hay una encrucijada, Señor Dios. El mundo, las naciones están observando esta guerra. Señor Dios, Israel está siendo humillada y señalada como culpable, Señor, cuando fueron estos filisteos quienes se levantaron para causar daño a Israel, destruyendo la vida de 1400 judíos, Señor, y secuestrados, que en este momento también hay niños secuestrados, Señor, hay jóvenes rehenes, hay adultos y ancianos que están a punto de morir, Señor. Tú sabes que estos filisteos, Señor, incircuncisos, son, Señor, personas que no tienen piedad ni misericordia y que no temen a Dios ni respetan a su prójimo. Señor, ¿quién podrá salvar a estos rehenes? ¿Quién podrá liberarlos, Señor? Tú, oh Dios, dale la sabiduría al pueblo judío,
Dale la sabiduría al pueblo de Israel, Señor, para que puedan usar, Señor, las estrategias, Señor, que tú les concedas para la liberación de estos rehenes, de estos secuestrados, también de diferentes naciones, Señor, que se encuentran, Señor, en las manos de este grupo terrorista Hamas. Yo clamo, Señor, que suceda algo en esta semana, Señor, un milagro, Señor amado, un milagro, Señor. Sabemos que en este momento, Señor, Israel, Señor, está sufriendo y está, Señor, padeciendo dolores, tristeza por la muerte de estos niños, de estos jóvenes, de estos adultos judíos que murieron, Señor. Y hay lloro en Israel, hay lamento en Israel, Señor. Pero también la iglesia, la hermana de Israel, la iglesia de Jesucristo, ora desde el norte de la tierra hasta el sur del oriente, hasta el occidente. Clamamos, Señor Dios, clamamos a ti y oramos, Señor amado. Compadécete, Señor Dios de Israel. Señor, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Oh Dios del cielo, que todo se solucione. Que esta semana que entra, siendo hoy el primer día de la semana, Señor Dios, tú seas obrando milagros y que podamos escuchar, Señor Dios, buenas noticias, Señor amado. Muchas gracias te damos, oh Jesucristo, porque tú eres nuestro Salvador y Redentor amado. Gracias, amén y amén. Un aplauso damos a mi Señor. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse en gracias. Bueno, como el tiempo va pasando, vamos a compartir algo corto y sustancioso que tiene que ver entonces con Abraham. Amén. En Génesis, en el capítulo 15 de Génesis, versículo 6, nos dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Una vez más, en Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por justicia. ¿Quién creyó? Abraham. ¿En quién? En Dios. ¿Cuál fue la recompensa? Fue contado, ¿verdad? Por justicia. O sea, que se manifestó la justicia divina en la vida de Abraham. Bueno, Abraham, el padre de la fe, es llamado el padre ¿qué? De la fe. Por lo tanto, es nuestro deber nosotros orar, mis amados hermanos, creyendo que la fe nos llevará a ver cosas ¿qué? Grandes, cosas maravillosas, cosas poderosas, cuando usted y yo tenemos ¿qué? Fe. Entonces, uno de los hombres más grandes de la historia que podemos escudriñar en las escrituras, bueno, podemos decir Jesucristo. Claro, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es Dios. Pero en cuanto a los seres humanos, podemos entonces analizar a Abraham. Y Abraham, hermanos, en este momento, nosotros no vivimos la vida religiosa. Nosotros no somos religiosos, pero nos llaman al cristianismo una religión más. Profesamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero 3 grandes religiones en el mundo, ¿sí?, lo tienen a Abraham como alguien importante. Uno para el mundo es la religión del judaísmo, o sea, los judíos, ¿sí? La otra dicen que el cristianismo. Estoy hablando de lo que la gente habla en cuanto a religión, pero digo, no somos una religión porque Cristo no es religión. Él es ¿qué? Salvación y vida eterna. Entonces encontramos a los judíos que tienen a Abraham como el patriarca, como el padre para ellos. También nosotros, el cristianismo, lo tenemos como el hombre de la fe, el padre de la fe. Y el Islam, que tiene que ver con todos los árabes, con todos aquellos que son los hijos de Ismael. Ahora, los cristianos lo vemos como el padre de todos los que creen. Si usted lee conmigo en Romanos, capítulo 4, Romanos, capítulo 4, nos dice la palabra del Señor en el versículo 11: y recibió la circuncisión como señal
como sello de la justicia de fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser ¿qué? Circuncidado. Observemos algo, porque es interesante estos dos versículos. Abraham, antes de circuncidarse, ¿sí?, fue llamado por Dios de una nación pagana que era Ur de los Caldeos. De esa nación pagana, llena de ídolos, de idolatría, de mundanalidad, Dios le habló a Abraham. Y Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció y salió junto con su familia hacia Harán. Y allá iba el papá, iba también el sobrino, el Lot, iba la familia. Y ahí Dios continuaba. Pero encontramos que llegó un momento en que ya al escogerlo Dios le dio la orden de la circuncisión, comenzando por él y por el resto de su familia en cuanto a los varones se refieren. Cuando se habla de la circuncisión o de la incircuncisión, es que nosotros los gentiles, los varones, no somos circuncidados. Quiere decir que cuando nace un bebé, cuando nace un niño varón, ¿sí?, el prepucio es cortado del bebé y de esta manera entonces queda circuncidado. Los judíos varones, todo varón, todo niño varón es circuncidado al nacer. Le cortan el prepucio de parte del pene, la parte de ese prepucio llamado, le cortan, y ahí entonces comienza a llamarse circuncidado. Nosotros los gentiles no somos circuncidados, ¿ya? Y Abraham no era circuncidado, pero como es el padre de la fe, no solo para los circuncidados, o sea los judíos, sino también para los gentiles. Si usted lee bien el texto, mire lo que dice el versículo 11: y recibió la circuncisión como señal. ¿Quién le ordenó ser circuncidado? Dios. ¿Sí ve? Dios le ordenó y recibió la circuncisión como señal, como un sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. En el caso, por ejemplo, de nosotros en la actualidad, ¿sí?, tenemos el sello, pero del Espíritu Santo. Somos sellados para Cristo, para Dios. Amén. En este caso. Y aquí entonces, como una señal de obediencia, fue la circuncisión. Entonces dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún. Dice que estuvo estando ¿qué? Aún incircunciso. ¿Sí ve? Entonces Abraham fue incircunciso. Quiere decir que no era ¿qué? No era judío. No era judío, ¿sí? Era gentil. Pero como Dios le dio una promesa a Abraham, que sería entonces el padre del pueblo judío, tiene un nuevo comienzo. Como ustedes y yo tenemos un nuevo comienzo cuando aceptamos a Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Cómo les parece? Entonces aquí encontramos, dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, Él es el padre de la fe para los gentiles también. Amén. Muy importante. Y dice aquí, de justicia de fe que tuvo estando aún circuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Sí ve? Entonces no necesitamos, hermanos, meternos a un grupo mesiánico, que lo hay aquí en Ibagué, que lo hay en otras ciudades, o en fin, para yo decir: ya tengo la kipá, ya tengo acá entonces esto y aquello, y comienzo entonces a cambiar ciertos nombres, y comienzo ahora, hermanos, dejemos de decir Jesús, vamos ahora a comenzar a decir Yeshua, y comenzamos nosotros con una cantidad de usar nombres que lo usan los judíos, y es su idioma, y es el idioma judío, y es la costumbre de ellos, como el pueblo
de Dios y como Dios les enseñó. Pero nosotros los gentiles, que somos gentiles de todas las naciones, amén, tenemos el estilo de adorar a Dios y de exaltar al Señor como Dios nos enseña en su santa ¿qué? Palabra, mas no que nos metamos en los zapatos de los judíos. ¿Sí ve? Entonces no tenemos necesariamente que ser judíos o que yo tenga que volverme mesiánico y ahora pastor tiene que ser circuncidarse. Imagínense, en la edad que tengo y me tengo que ahora circuncidar. Entonces, terrible. Pero ellos, siendo colombianos, comienzan ahora a usar, que yo les llamo judíos mesiánicos chiviados, porque los reales o verdaderos son los judíos, amén, de las 12 tribus de Israel. Y acá dice entonces, y el padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser ¿qué? Circuncidado. Entonces, ¿podido entender esa parte? Claro que sí. Ahora, lo más notable de Abraham, hermanos, desde Génesis, ¿sí?, hasta Apocalipsis, se está hablando, bueno, no en Apocalipsis, sino en muchos libros del Antiguo como el Nuevo Testamento, se habla también de Abraham. Y lo más destacado que tiene de Abraham es esa fe. Pablo hizo referencia a su fe una y otra vez. Como el tiempo va pasando, hay escritos que están en Romanos 4, 3, 9 y 11, en Romanos 4, 16 al 22 también, en Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, se nos está hablando de Abraham. También Santiago, el hermano de Cristo, en su escrito de Santiago, también usó su ejemplo para ilustrar la fe salvadora. Ese podemos leerlo rápidamente. Aquí, por ejemplo, nos dice aquí Santiago, en el capítulo 2 de Santiago, en los versículos 21, dice al 23, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo les parece? Fue llamado amigo de Dios. Entonces, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Nosotros, hermanos, también hemos aceptado a Dios por fe. Por lo tanto, así como Abraham agradó a Dios y fue llamado el padre de la fe, también la invitación es que ustedes y yo, en esta comunidad, en esta iglesia, juntamente con sus pastores, con todos los líderes, todos nosotros podamos descansar en esa fe, teniendo puesta la mirada en Jesucristo, como lo dice en Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿qué? De la fe. Entonces la fe de Abraham se basó en 4 puntos muy importantes para tener en cuenta, y es en la revelación. Primero, la revelación de Dios en la vida de ¿qué? De Abraham. Dios se le reveló ¿a quién? A Abraham. Dios también se le revela a usted y a mí a través de ¿qué? De su santa y bendita palabra. Ya no lo hace como lo hizo con Abraham, de hablarle, aunque no lo veía de forma visible, sí escuchaba la voz de Dios y se le reveló en varias ocasiones hablándoles. Por ejemplo, ¿dónde? En Ur de los Caldeos se encontraba allí, y en Hechos capítulo 7, si usted leen allí en Hechos capítulo 7, venga rápidamente, encontramos algo interesante, y es que en Hechos capítulo 7, versículos 2 y 4, dice acá, entonces está hablando la defensa y la muerte de Esteban, y está hablando allí Esteban, y dice entonces, Hechos 7:4, entonces salió de la tierra de los caldeos. ¿Quién salió de la tierra de los caldeos? Abraham. Y habitó en Harán. Ese fue el punto a seguir. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó, dice, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros ¿qué? Habitáis ahora. O sea, la tierra ¿qué? Prometida. Y dice acá, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¿Cómo les parece? Promesa es ¿qué? Promesa. Lo que Dios promete ¿qué?
lo cumple. También se le reveló en Harán. Si usted quiere anotar allí, puede tener el texto de Génesis 12, 1 al 4. Ese podemos leerlo también, porque es muy importante el entender este versículo de Génesis, capítulo 12. Nos dice la palabra del Señor, versículo acá, del 1 al 4 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación que grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Imagínense, él murió de 175 años, o sea, casi más 100 años después de vida, más le dio el Señor. Pero la promesa que Dios le dio era a los 75 años. Qué bendición. Y también encontramos acá que Dios se le reveló en Siquén, en Canaán, ya en Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7. Aquí en el 6 y 7: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había ¿qué? Aparecido. ¿Cómo les parece? Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Nehuet. O sea, él iba siendo guiado ¿por quién? Por Dios, y Dios le iba hablando. Qué bonito es que nosotros le permitamos a Dios que nos dirija, que nos guíe. Amén. No tomemos decisiones así como a la loca, sino que oremos al Señor. Hay muchas personas que quieren ir de pronto a España, que quieren ir a Estados Unidos, que quieren ir a Europa, a otro país, en fin. Bueno, está bien, pero si es la voluntad de Dios y Dios nos está guiando y nos permite, nos va a dar el pasaporte, la visa, y todas las cosas las va a suplir el Señor. No tenemos que ir a Estados Unidos para meternos por el hueco. Por allá le llaman el hueco, o no sé cómo le llaman. Sí, otros lugares le llaman. Y que tuve que pagar tanto, estuve a punto de morir, y estuve a punto, esto me estaban atacando, me robaron una cantidad de cosas. Dice uno: oiga, terrible. Dios permitiendo de esta manera que llegue un hijo suyo de esta manera. Yo creo, hermanos, que Él tiene sus estrategias también para poder bendecirnos y ayudarnos. Amén. Cuando alguien queda, por ejemplo, sin trabajo o sin empleo, pues hermano, démosle gracias al Señor. Una puerta se ha cerrado, ¿Dios qué? Abrirá otra. Y cuando se abre otra puerta será mucho mejor, porque habrá mayor bendición. Pero hay cosas que de pronto no entendemos en el momento y nos desesperamos. Entonces Dios le proporcionó a Abraham suficiente evidencia para que él ponga su confianza en Dios. Y Dios nos da a través de su palabra muchas evidencias, hermanos, para que ustedes y yo tengamos la confianza puesta en el Señor. Dios se está revelando hoy en día a través de su santa palabra. Dios le habla a usted y a mí a través de un texto, a través de una porción bíblica. Amén. Cuando yo oraba por Israel en estos días y leí este capítulo 54, versículos 4 al 8, no es porque el pastor Germán sencillamente lo cogió, no. Yo estaba orando: Señor, de una forma u otra hay dolor, hay sufrimiento, Señor, y lo que está pasando, esto es algo duro, y muchos creen que Israel. Entonces Dios me dio esta palabra, y ahí está mostrando esa palabra, está diciendo, ¿sí?, que no va a abandonarle, que aunque en un momento que Dios permite, ¿verdad?, pero que recogerá y tendrá misericordia de su pueblo, y así sucederá, porque la venida del Señor está ¿qué? Cerca, y como su venida está cerca, pues hay cosas que han de suceder. Entonces nosotros tenemos que estar muy tranquilos, porque todo esto se está cumpliendo ¿al qué? Al pie de la letra. Al pie de la letra. Por causa de Israel, la iglesia será odiada. ¿Sí? Por causa de Israel, la iglesia será ¿qué? Odiada. Porque como Satanás no puede atacar a Israel, no puede destruir a Israel, entonces busca atacar ahora a la iglesia, y habrá persecución contra la iglesia antes de la venida de Cristo.
Y la venida de Cristo está tan cerca que no sabemos a qué hora ha de venir el Señor. Pero también sabemos que son momentos difíciles donde la iglesia tiene que estar ahora más que nunca firme, constante, dependiendo totalmente de Dios nuestro Señor. Amén. Nuestra fe entonces debe estar basada en ¿quién? En Dios, en Cristo, a través de su santa y bendita ¿qué? Palabra. Amén. No es Dios, hermanos, aleluya, que quiere lo peor para su pueblo, para sus hijos. Dios desea lo mejor, pero que Dios nos enseña a tener ¿qué? Fe. Y la iglesia de sana doctrina, como es esta iglesia, como es la iglesia que yo pastoreo y muchas iglesias más, donde pastores y donde hombres y mujeres de Dios obedecemos a la palabra de Dios y descansamos en la palabra, tenemos fe, aleluya, que el Señor Dios está con nosotros y que Él nos bendecirá y nos está ¿qué? Bendiciendo. Pero la fe viene a través de la palabra de Dios. Dice allá en Romanos 10:17, así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que contiene también evidencias que podemos encontrar allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos 30 y 31 dice, y estas se han escrito para que ustedes y yo que creamos y para que tengamos vida eterna, dice allá en San Juan capítulo 20. Así que la palabra de Dios se nos revela a nosotros, gloria a Dios. También Abraham tenía entonces, hermanos, algo importante, y era una fe obediente. ¿Qué tenía Abraham? Una fe ¿qué? Obediente. Esa fe de obediencia lo llevó a grandes éxitos. Esa fe suya y mía nos llevará a grandes ¿qué? Éxitos. Por la fe Abraham, ¿sí?, aprendió a obedecer a Dios. Por la fe usted y yo aprendemos a obedecer a Dios. No es que ustedes ni yo seamos perfectos, no lo es, ni yo tampoco. Pero si descansamos en la obediencia, vamos a ser bendecidos. Yo creo en la prosperidad, pero no soy y no apoyo la teología de la prosperidad o la teología de la liberación. No, apoyo y respaldo la teología de la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie ¿qué? Verá al Señor. El problema es que Dios sí bendice al dador alegre. ¿Cuánto lo creen? Dios sí prospera. ¿Y cuál es la causa de la obediencia? ¿Cuál es la causa de la prosperidad? La obediencia. La obediencia. Y Abraham fue bendecido y fue próspero por causa de la obediencia. Aunque Abraham tuvo errores, aunque Abraham tuvo fallas, ustedes también y yo las hemos tenido. Pero Dios le enseñó a Abraham a corregir sus errores y a depender de Él. Dios nos ayuda a través de su Santo Espíritu para que ustedes y yo corrijamos nuestros errores y le pidamos perdón al Señor y dependamos directamente de Dios. Por la fe entonces debemos de obedecer ¿a quién? A Dios. Amén. La obediencia a Dios es muy importante. Debemos obedecer de corazón la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 6:17, miren lo que dice Romanos 6:17, cuando estamos hablando de la doctrina de Cristo, el mismo apóstol Pablo la menciona. Y en Romanos capítulo 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis ¿qué? Entregados. ¿Cuál es la doctrina o cuál doctrina se refiere? La de Cristo. Amén. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ustedes y yo estamos siguiendo la doctrina de Cristo, que es el evangelio, que significa buenas nuevas. La fe entonces de Abraham, ¿sí?, también era una fe confiable. Una fe confiable. Y su fe y mi fe, así como Abraham era de carne y huesos, ustedes y yo también lo somos. Y así como Abraham pudo depositar la confianza en Dios y tener esa fe confiable en Dios, también nosotros estamos cimentados sobre la roca que es Cristo. Entonces no tenemos por qué movernos si su casa y mi casa está fundada sobre la roca. Aunque vengan vendavales, tempestades, lluvias, huracanes, venga lo que venga, no se moverá su casa porque está fundada sobre la roca, ¿verdad? Eso es tener fe.
Nadie, como dijo Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, podrá separarme o podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es descansar en esa fe. ¿Les parece? Es muy importante, hermanos, el poder obedecer. Entonces, una fe confiada en Dios. Confió Abraham en Dios, no en sus obras, porque muchos creen que para ser salvos se requiere o se necesita hacer obras. Bueno, las obras son importantes también, pero por encima de las obras está ¿qué? La fe. La fe. Amén. La obra que iba a hacer Abraham de sacrificar a su hijo, Dios la estaba observando. Pero llegó un momento en que le dijo: Abraham, Abraham, no lo hagas. Solo estaba probando ¿qué? Su fe, su corazón. También las obras que usted y yo hagamos, Dios las está conociendo. Pero lo más importante es que usted tenga la fe. Usted puede diezmar, puede ofrendar, es una bendición. Amén. Tenemos que hacer obras sociales. Tuve hambre, me diste de comer. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo y esto y aquello. Tuve sed, me diste de beber. Tuve hambre, me diste de comer. Estos son obras sociales que tenemos que hacer y está muy bien. Pero no solo la iglesia debe vivir de las obras sociales, sino debe depender totalmente de esa fe, amén, que nos llevará a hacer obras para que otros puedan conocer de Cristo Jesús. ¿Lo creen ustedes? Amén. Entonces, muy importante. Entonces, una fe confiable en Dios. Observe que en Génesis, una vez más, dice el capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Usted y yo creamos en Dios. Descansemos en Dios. No nos desesperemos que mañana se va a acabar el mundo. Hermano, no es cierto. Los noticieros lo pueden decir los hombres, los científicos, pero usted y yo estamos en las manos de Dios y vamos a dormir y vamos a descansar y vamos a decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová Dios, me hace vivir confiable. Amén. Entonces es importante que descansemos en el Señor. Abraham creyó en el Señor. Esa fue su fe, le fue contado o considerado por justicia. Fue la fe de Abraham en Dios lo que agradó a muchos. ¿Sí ven? Fue esa fe la que agradó a Dios. Cuando ustedes observan que Dios llamó a los hijos de Adán a presentarse delante de Dios, y llamó a Caín como llamó a Abel para que se presentaran, cada uno se presentó con una ofrenda, ¿sí o no? Y cada uno, el agricultor Caín llevó de sus productos, y el pastor de ovejas llamado Abel llevó de lo que tenía. Pero ¿qué fue lo que observó Dios? La actitud. Es la actitud, no del religioso Caín, porque Caín representa la religión, el religioso, el que va a un culto o a una misa y sencillamente, pues bueno, ya estuve en culto y esto y aquello. No es la vida religiosa, hermanos, que Dios quiere que llevamos, sino que nuestra actitud al venir a la casa de Dios es a reverenciarlo, adorarlo. Amén. Cuando estamos cantando las canciones de alabanza, podemos con libertad danzar, podemos cantar, podemos inclinarnos, postrarnos, aleluya. Cuando hay que escuchar la palabra, como en este momento ustedes lo están haciendo, están atentos escuchando la palabra del Señor. Todo esto lo está observando el Señor. Cuando usted y yo vamos a ofrendar o a diezmar, amén, lo hacemos voluntariamente, pero cada uno ofrenda o diezma con una actitud: Señor, de lo que me diste esta semana, Señor Dios, estas manos laboriosas, Señor, de mi profesión, de mi trabajo, mi empresa, mis negocios, apartaré, Señor, lo que te corresponde, y el diezmo apartaré para ti, amén. Pero que pronto vamos a recoger la ofrenda, los diezmos, y sencillamente dice: listo, así como una limosna, como algo así para Dios. No, porque Dios no vive de limosnas. Dios prueba el corazón, amén. Y la iglesia se sostiene, aleluya, y la obra del Señor se sostiene en su crecimiento, en su desarrollo, en su multiplicación, en la extensión del reino. Y por eso es que la iglesia del Señor está en pueblitos, en veredas, en corregimiento, porque nos permite a nosotros, la iglesia, el poder participar para que la iglesia crezca y el reino de Dios se extienda. Amén. Entonces por eso ofrendamos, diezmamos con una actitud de alegría, de gozo. ¿Cómo les parece? Yo lo hago, y lo hago en mis años antes de que Dios me llamara a ser pastor al santo ministerio. Desde que aprendí
amar a Dios. Desde que el Señor me rescató, he aprendido a ofrendar y a diezmar, y para mí es un gozo, una alegría, hermanos, hacerlo. Entonces es la actitud, y por eso Dios recompensa. Amén. Es muy importante. Debemos de confiar en Jesús, no en nuestras obras, como en la tradición católica, que era la venta de indulgencias, y mucha gente entonces compró por tal precio su salvación, porque la iglesia romana les enseñó que la salvación era por obras, y comenzaron muchos a comprar la salvación era con dinero, las llamadas indulgencias, y por eso se enriquecieron de muchas maneras, y en fin, y fue un engaño. Y por eso es que Martín Lutero tenía que colocar 95 tesis en la catedral de Alemania, y colocar una frase que es bíblica: mas el justo por la fe vivirá, no por las obras. El justo por la fe vivirá. La salvación no se vende, amén, ni se compra. La salvación fue dada por Jesucristo, aleluya. Él pagó el precio por ustedes y por mí. No hay que dar dinero por la salvación, ya Cristo lo hizo por ustedes y por mí, amén. Si ofrendamos o diezmamos o participamos de cualquier otra actitud que tiene que ver con el dinero, es para hacer una obra, aleluya, de agradecimiento a Dios, amén, de estar siempre, ¿qué? Agradecidos con el Señor. Entonces, Cristo Jesús nos enseñó a darnos cuenta, aleluya, que todavía, hermanos, como seres humanos, no somos dignos, sino indignos, pero que por la misericordia de Dios hemos sido, ¿qué? Alcanzados. Si ustedes observan aquí en Lucas, en el capítulo 17 de Lucas, miren lo que dice la palabra del Señor. En Lucas 17, el Señor nos enseña para que tengamos cuidado. Y miren lo que dice aquí la palabra en San Lucas 17, 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debemos de hacer, ¿qué? Hicimos. Dice: así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea que aún dispuestos a obedecerle, amén, nunca tenemos que vanagloriarnos nosotros, sino que seguimos siendo esos siervos que por la misericordia de Dios hemos. Pero que toda la honra y la gloria tenemos que dársela ¿a quién? Al Señor. Ningún hombre puede robarse la gloria, ninguna mujer. Pero hoy en día hay hombres que se llaman apóstoles y quieren que los pastores se inclinen ante ellos. Y hoy en día se creen entonces ser hermanos tan importantes, aún pastores, evangelistas y muchas personas que le están robando la gloria al Señor, porque sucede un milagro y la gente corre es mirando al hombre, mas no mirando a Cristo. Camine que donde fulano de tal hay sanidad, donde fulano de tal hay esto y aquello. ¿Acaso Dios nos sana, hermanos, también en el sur de Colombia, en el oriente, en el occidente, en todas partes? Dios está. Y el avivamiento comienza es en su corazón, amén, no en mi corazón. A mí me trataron de hacer una trampa hace muchos años y de engañarme en el sentido de que una familia me compró unos tiquetes para colocarme en la primera banca de la silla de una iglesia en Bogotá, ¿sí? De avivamiento. Y entonces me dijeron: pastores, queremos que en la iglesia, así también hay que tener cuidado, pastor Diego y Lady, porque le pueden decir: sí, váyanse para Bogotá y le compramos el tiquete, pastor, y esto y aquello, y vaya a tal congreso y esto, y lo hemos puesto en la primera silla. Y me dijeron: pastor, con su esposa, en ese tiempo era pagando, y entonces me compraron el tiquete y la entrada, y usted se van a ubicar en las primeras sillas, y cuando sea el momento de la administración, los pastores X o Y van a colocar la mano sobre ustedes y la unción fluirá. Y entonces van a traer a la iglesia una unción poderosa, sí, se va a manifestar y esta iglesia crecerá. Eso es tentación, ¿no es así, hermanos? Cualquiera puede caer en tentación. Pero entonces cuando me dijeron: nunca menosprecié esa familia. No, porque hay cosas que se llaman ignorancia, ¿verdad? Que puede suceder en la vida de cualquiera de nosotros y podemos cometer un error. Y ellos lo estaban haciendo pues por ignorancia, ¿verdad?
y no por depositar la confianza plena en el Señor. Entonces les dije muchas gracias, mis hermanos, muy amables, y en fin, y les di los agradecimientos, pero nunca fui. ¿El por qué? Porque entiendo, hermanos, que la situación es usted con Dios. Amén. Abraham con Dios, Dios con Abraham, el padre de la fe. Usted es Humberto, Jorge, Carmenza, Constanza, como usted se llame, es usted con Dios. Y el avivamiento comienza en su vida, en su corazón, en su alma, cuando dejamos que el Señor fluya. Si esta iglesia, aleluya, le permitimos que el avivamiento continúe desarrollándose, ya con este grupo pequeño que estamos acá, comienza a desarrollarse. Cuando la fe se activa, vamos a ver la gloria del Señor manifestarse, porque aquí dice: bajo su gloria somos transformados, bajo su gloria hay unción, bajo su gloria hay poder, bajo su gloria hay sanidad, hay liberación, hay milagros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, hermanos, ustedes pueden crecer y yo les veré crecer cada día y daré testimonio del crecimiento de ustedes. Hoy se comienza con algo pequeño, mañana será, aleluya, algo grande. Pero nunca tenemos que perder la fe, nunca tenemos que desanimarnos, siempre teniendo puestos los ojos en Jesucristo. Nunca nos dejemos vender, hermanos, por cualquier engaño, o como al pastor que estaba construyendo, un pastor amigo, una ciudad, en un pueblo, más bien, no ciudad, sino en un pueblo de Colombia. Esa iglesia es próspera en ese pueblo, es próspera. Y esa iglesia, Dios ha permitido, hermanos, un avivamiento que se está originando. Estoy hablando de un pastor amigo de Asambleas de Dios, y es muy usado. Y Dios la lleva a hablar con el alcalde, a hablar con el gobernador. Dios la lleva a hablar con mucha gente, compartiendo el evangelio a narcotraficantes y paramilitares, y en fin, y lo quieren. Pero entonces compró el lote del pastor grande en una esquina grande, y en fin, y con esfuerzo, y la iglesia coloquen un ladrillo, coloquen esto, y ahí, pero bueno, ahí van, dependencia de Dios y gloria a Dios. Hoy es un hermoso templo, ustedes van y es un hermoso templo, pero en plena construcción le llegó un narco con una cajada de dinero, y estamos hablando de unos 2.000 millones de dinero, y le dijo: pastor, le traigo esto para que construya el templo. Así de sencillo, para que construya el templo. Entonces aquí está, y es muy apreciado, es muy querido. Yo no sé cómo, pero él halla gracia ante las autoridades, y en fin y tal. Y él le dijo al hermano narco, ¿sí? Bueno, entre comillas, le dijo: yo necesito, pues, esto tiene que pasar por contabilidad, y esto tiene que, pues, hacerse en el orden de firmar y todas estas cosas, porque pues yo lo recibo, pero ¿cómo hacemos? Entonces dijo: no, si lo quiere así, pastor, así, yo no tengo que firmar ni me pongo a esto y aquello. Yo vine a traerle esto, y si lo quiere recibir, recíbalo. Y voy a recibir. Gracias. Porque si alguien me pregunta, yo tengo que tener ¿qué? Constancia de ese dinero. Y hizo, hermanos, con mucha ¿qué? Sabiduría, sin ofender a la persona que le estaba dando ese dinero. Si entendemos que no es algo ilícito, ¿sí? Ahí está. Pero también conozco la historia de otro hombre con su esposa, que hicieron lo contrario. Le llegaron lo mismo, y en lo que le llaman eso, ¿cómo es? Que le dan dinero a usted y se vuelve, ¿cómo tiene un nombre? Tertafe, exacto. Y el pastor contrató programas radiales en emisoras conocidas como Caracol, RCN, en el pueblito, en ese lugar, y en fin, con tremenda camioneta. Hermanos, menospreció a los demás pastores que, vean, estaban sudando de la iglesia, de sanas doctrinas, de asamblea, de cuadrangular, de panamericana, y en fin, pero llegó pisando duro a ese pueblo, y contrató en el mejor edificio del pueblo, ¿sí?,
todo un local, aire acondicionado, las mejores sillas, o sea, una cuestión, digamos, en fin. Bueno, acá estamos muy sabrosos, amén, ¿verdad? Dándole gracias al Señor. Pero estoy hablando es la forma, ¿sí?, como recibió y contrató, y resulta que tenía todo. Los demás pastores lo llamaron, le dijeron, no quería hablar con los pastores. Los pastores se quejaron de la forma como vino a actuar y a pisotear. Y creyentes que no tienen madurez, que no saben apreciar lo que es una iglesia de sana doctrina, apreciar a sus pastores, el estar hombro a hombro con ellos, dijeron, mi sillita allá donde yo estoy es como una butaquita o algo, pero ahora allá en esa iglesia las sillas son más esto y aquello, y hay aire acondicionado, hay una cosa y hay la otra. Y resulta que muchos creyentes dejaron sus congregaciones para irse a ese lugar más sofisticado, más cómodo. Pero ¿qué pasó con estos pastores? Señores, las autoridades, queremos saber este dinero, ¿de dónde viene? ¿Cómo depende? Por favor, muéstrenos esta camioneta, esto y aquello y tal. Los encontraron testaferros. Fueron a prisión, él y la esposa, al buen pastor, ella, a la modelo, él. ¿Cómo les parece? Estuvieron en la cárcel un buen tiempo. Hermanos, tuvieron que pagar un precio por desobedientes. Yo creo, hermanos, que hay que hacer las cosas correctamente y ser personas de fe, dependiendo de Dios y no de los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo por carne. Colóquese de pie, vamos a orar en esta hora. Vamos a creer que así como Abraham obedeció a Dios, Dios está con nosotros. Amén. Hemos visto la fe de Abraham basado en 1, diga conmigo, la revelación. 2, la obediencia. 3, la confiabilidad. Y 4, una fe creciente. Que crezca su fe, que crezca mi fe. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, a no declinar, Señor, a no desconfiar de esa unción fresca y renovadora que tú tienes para con nosotros. Perdona nuestros pecados, porque como humanos reconocemos que hemos cometido errores, Señor, y que a veces nos hemos apresurado a hacer muchas cosas sin consultar contigo. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, y esta congregación, Señor, de sana doctrina está en tus manos. Los pastores Diego, Señor, y Lady, Señor, como esposos, Señor, tú los has puesto en este lugar, Señor, para ser de bendición al predicar y al enseñar la sana doctrina de Jesucristo. La iglesia que está aquí presente, mis hermanos, las familias grandes, medianas y pequeñas son de bendición, Señor. Y yo te ruego que esta iglesia que depende de ti, Señor, sea amparada bajo la sombra del Omnipotente y sea bendecida, Señor, en todas las áreas, en lo espiritual, en lo físico, en lo financiero. Señor, concede el dinero que se necesita para el pago mensual, Señor Dios, de este local en arrendamiento. Concede, Señor Dios, las cosas que se requieren, Señor. Suple el dinero, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata, aleluya. Señor, por la fe, tu siervo, los pastores dependen de ti. Por la fe esta iglesia depende de ti. Por lo tanto, Señor, ministra sobre los comerciantes, los industriales, los empresarios, Señor Dios, los profesionales, Señor Dios, las amas de casa, los universitarios. Señor, que tengamos la fe depositada en ti y siempre confiemos que para ti no hay nada difícil ni imposible. Señor, perdónanos si en alguna ocasión te hemos fallado. Hoy te pedimos perdón, Señor. Queremos, aleluya, aprender también de Abraham, Señor, como el padre de la fe, que era de carne y de hueso, un hombre, Señor, como nosotros, pero que aprendió a caminar contigo. Ayúdanos también a caminar contigo y a vivir para ti en sujeción, en obediencia, en lealtad, integridad y santidad al Rey Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor, en esta hora por tu palabra. Amén. Pastor, muchas gracias. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias, Pastor Germán. Bendiciones.
Hermano, póngase en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor para terminar este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios, darle la gloria y la honra, amén. Vamos, levante sus manitos al cielo y vamos a darle toda la alabanza al Señor. Gracias, Señor, en este día. Hemos puesto, Señor, nuestra confianza en ti, hemos puesto nuestra confianza en tu palabra, Señor. Y así como Abraham, Señor, que le fue contado por justicia, hoy nosotros sabemos, Señor, que el justo por la fe vivirá. Te doy gracias, Señor, porque caminamos creyendo a tu palabra, creyendo a las santas escrituras. Señor, que muy pronto volverás, Señor, por tu iglesia, pero sabemos, Señor, que hoy nos preparamos cada día en fe, Señor, caminando como mirando al invisible, como lo hizo Moisés. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor, denle la gloria al Señor, que Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos dentro de 8 días, amén. Bendiciones. El viernes parejas el viernes a las 7 de la noche aquí en este lugar, amén.